les decía que vamos a ver los que se llaman problemas de optimización, que uno de ellos lo van a tener que hacer el día de la evaluación que sigue, ¿no? La próxima, que así que piensen que es más o menos para la segunda quincena de junio, cuando tenga la fecha concreta se las informo, pero bueno, una parte de esa evaluación va a tener uno de estos problemas. Vamos a empezar con este, que es bien sencillo. Primero lo vamos a tratar de pensar en forma geométrica y después pasamos a usar las derivadas y lo que corresponde. La idea es esta: de todos los cuadriláteros cuyo perímetro es igual a 16, queremos el que tenga el área máxima, la mayor área posible. Yo les aclaré ahí entre paréntesis que vamos a suponer que todos los valores de los lados son naturales para que lo que pensemos geométricamente no sea tan extenso. Y vamos a pensar si los lados valen 1, 2, 3, 4, 5, así, no 1,2, 1,3. Sí puede pasar, pero para pensarlo geométricamente y entender el problema, vamos a hacer esta suposición. Bueno, a ver, ¿cuáles cuadriláteros podríamos formar? Uno podría ser este, que tenga un lado igual a 1 y otro 7. Recuerdan que en el cuadrilátero los lados opuestos son iguales. Otro podría ser uno que tenga 2 y 6, otros del lado 3 y 5, otros del lado 4 y 4, y el próximo que sería de lado 5, 3. Bueno, no lo hago porque es el mismo que está a la izquierda del cuadrado, ¿no? Que está girado. Así que con perímetro 16 tendríamos estos 4 cuadriláteros nada más. Vamos a buscar el área de cada uno. Recuerden, el área es base por altura. Así que el área del primero es 7, la del segundo 12, la del tercero es 15 y la del último es 16. Entonces acá podemos ver que de todos estos cuadriláteros que tienen perímetro 16, el que tiene mayor área es el cuadrado. Bueno, me imagino que hasta acá no han tenido problemas, ¿no? No, profe. Bueno, genial. Bueno, ahora esto mismo vamos a tratar de hacerlo usando funciones. Siempre en estos problemas les conviene hacer lo que se llama una figura de análisis. Así que ahora borro los cuadriláteros estos y dibujo otro. Un cuadrilátero cualquiera. Esa es una figura de análisis, donde representamos datos del problema, la figura que corresponde. Bueno, yo elegí darle como nombre a los lados X e Y. No es obligatorio que uno los llame X e Y, tal vez sea lo más común, pero si ustedes los quieren llamar A y B, base y altura, no pasa nada. Entonces, una vez que hicimos esta figura de análisis, vamos a tratar de poner las cosas que conocemos de ese cuadrilátero y que queremos averiguar. Lo que conocemos del cuadrilátero es el perímetro 16 o el semiperímetro, que acá me quedó mal, eso lo tengo que arreglar, que es 8. O sea, si yo sumo el lado de la base más el lado de la altura, o sea, la X más Y, esa cuenta me tiene que dar 8, como los que hicimos recién. Y lo que queremos averiguar es el área de ese cuadrilátero. A ver, el área ahí, ¿con qué cuenta la tendríamos que hacer? Sí, no sé qué pasó, chicos, ya, aquí estoy. Bueno, entonces, ¿qué conocemos? Sabemos que la suma de esos dos lados nos da 8 y queremos averiguar el área. Y ven que ahí les puse que la ecuación que está primero es lo que conocemos, la que está debajo es lo que queremos averiguar, nuestra incógnita. ¿Cuál es el área mayor, más grande? O sea, tendríamos que buscar el máximo
de esa función área. Nosotros aprendimos a buscar máximos de funciones, pero de funciones que dependían de una sola variable. Y acá, esta función del área está dependiendo de dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de despejar alguna de las variables de la primera ecuación, en donde están relacionadas la x con la y tratar de reemplazarlo en la función que estaría dando el área del cuadrilátero. Y sí, porque si el perímetro es 16 y tengo los lados opuestos son iguales, 2x más 2y es 16. Simplifico todo por 2 y me da 8. Bueno, entonces, de la primera ecuación despejamos la y la vamos a reemplazar en la ecuación del área. Reemplazamos la y por 8 menos x, hacemos distributiva y ahora nos quedó una expresión del área en función de una sola variable, de la x, y encima es un polinomio de grado 2. Ahora que ya logramos escribir la función que da el área dependiendo de una sola variable, vamos a hacer el procedimiento para buscar el máximo de esa función, si tiene máximo o no. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vimos la clase pasada. Así que lo primero que hacemos es plantear cuándo la derivada es igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Bueno, si quieren la pueden factorear, la expresión de la derivada, para que quede más sencilla. Y ahí se ve claramente que esa derivada es igual a 0 cuando x vale 4. Bien, la derivada es 0 cuando x vale 4. Por ahora esto es un punto crítico, todavía yo no sé si es máximo. Ya sé, ustedes me van a decir, recién lo hicimos geométricamente y vimos que sí, con el 4 tenía que funcionar. Pero esto hay que justificarlo, hay que demostrar que es un máximo o un mínimo. Y ahora García Rivero, seguí prestando atención porque es lo mismo que haces para funciones. Encontramos el punto crítico. Vamos, por ejemplo, al criterio de la derivada primera. ¿Qué tengo que hacer con el criterio de la derivada primera? Marcar en la recta qué valor hace 0 a esa derivada y fijarme el signo que tiene esa derivada primera a la derecha y a la izquierda. Esta derivada depende exclusivamente de menos x menos 4. Entonces puse el signo directamente de esa expresión. Como primero, quedó un más, un 2. Como primero es positiva y después negativa, ese no lo consideren, es un más, es un menos, quiere decir que primero crece y después decrece. O sea que ahí va a haber un máximo. Si yo quiero saber cuál es la otra dimensión de ese cuadrilátero, vuelvo a la expresión donde había despejado la y como la y nos dio 8 menos x, quiere decir que la y vale 4. Entonces ahí está en evidencia que tanto la x como la y valen 4. Es un cuadrado. Lo voy a hacer también por el criterio de la derivada segunda, para mostrarles las dos maneras. Pero cuando ustedes resuelvan los problemas, tienen que elegir alguno de los dos. No es necesario que lo hagan con los dos criterios. Yo sí se los voy a hacer para mostrarles las dos maneras. ¿Qué hago con el criterio de la derivada segunda? Ya sé cuándo la derivada primera es igual a 0, entonces busco la derivada segunda y me fijo cuánto vale la derivada segunda en la x que me dio 0 la derivada primera. Y la derivada segunda, como es una constante, va a valer menos 2 cuando la x vale 4,
al ser menor que 0, quiere decir que ahí va a haber un máximo. Tanto con el criterio de la derivada primera como con el criterio de la derivada segunda, nos dio que el mismo valor, para x igual a 4, la función alcanza un máximo. Y como es un problema, tengo que dar la respuesta en una oración. El cuadrilátero de perímetro 16 que tiene mayor área es el cuadrado del lado 4. ¿Y cómo lo probé? Que los dos lados serán así iguales. Cuando reemplace la x por 4 en la expresión que tengo que dice que y es igual a 8 menos x. ¿Entendido? Vamos a otro problema. Sigan prestando atención, ¿eh? Ahora dice esto, que un fabricante tiene que guardar el producto que va a vender en unas cajas de cartón de base cuadrada sin tapa. Bueno, sin tapa se le va a caer todo. Para hacer eso dice que dispone de una plancha de cartón de la cual puede obtener 6 cuadrados de lado 60 centímetros. Y este señor quiere saber qué dimensiones deberá tener la altura de la caja para que pueda contener la mayor cantidad posible de su producto. Y también preguntan cuánto material desperdicia y cuál es el volumen de la caja obtenida. Bueno, a ver, si nos piden las dimensiones para que la caja pueda contener la mayor cantidad posible de producto, ¿qué nos están pidiendo de la caja? ¿Con qué lo asocian?
con lo de máximo. No. Con lo de máximo. Bueno, eso va a venir después, pero si a mí me dicen, yo quiero que entre la mayor cantidad posible del producto, ¿qué cosa de la caja? ¿Qué va a tener que ser máximo? Ah, el volumen, como el área. Si pongo en el área no me va a entrar nada. Y una cajita sube. Tiene 3 dimensiones, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo es cuando el volumen sea máximo. Bueno, vamos a ver qué figura de análisis vamos a hacer acá. A ver, primero díganme esto, si ustedes tuvieran un papel cuadrado, como un papel glacé, y con ese papel quieren armar una caja con base cuadrada, ¿qué hacen? Como si estuvieran en la escuela. Tienen un papel glacé bien cuadrado, los plegás los bordes. Bueno, se pliegan o se cortan, ¿no? ¿Y qué le cortamos? Claro, ¿qué le cortamos a las esquinas? Bien, en cada esquina le tengo que cortar un cuadrado, ¿no? Para que me quede la base cuadrada. Muy bien, entonces, como figura de análisis vamos a dibujar un solo cuadrado. Yo sé que en la plancha entran 6, pero no me hace falta para este problema en particular dibujarme los 6 cuadrados. En todos va a pasar lo mismo. Dibujo un solo cuadrado y marco lo que le cortaría para poder hacer la caja de base cuadrada. Entonces, ahí tengo el cuadrado, le corto, no sé cuánto le voy a cortar, porque justo en la pregunta quiere saber la altura, entonces lo llamé X a lo que se corta. Y si el lado del cuadrado era de 60 y le corto X de una esquina y X de la otra esquina, ese lado queda 60 menos 2X. Cuando corto los cuadrados de las esquinas y pego lo que doblé, me va a quedar una caja. Y ahí les marqué los 2 lados de la base, que son cuadrados porque miden lo mismo, y la altura de esa caja, que es X. ¿Hasta ahí vamos bien? Este lo vamos a plantear ligeramente diferente al anterior, porque los datos de las variables ya los pusimos en la figura de análisis. Entonces, si queremos averiguar el volumen de esa caja, volumen de cualquier cuerpo, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan algo de geometría? Área de la base, ¿no? Bueno, miren chicos. Perímetro de la base no, superficie de la base. En muchos de estos problemas aparecen figuras planas y cuerpos. Entonces ustedes van a tener que refrescar todas las fórmulas de geometría. En la práctica al final había unas hojitas en donde estaba puesto todas estas formulitas. Pero cada vez que ustedes tengan que calcular el volumen de un cuerpo es superficie de la base por la altura que tenga ese cuerpo. Entonces ustedes tienen que fijarse qué clase de cuerpo tienen. Como acá es una caja que tiene la base cuadrada, bueno, voy a tener que hacer la superficie de la base, que es un cuadrado, por la altura. Y voy a respetar los nombres que les di a las variables. Si hubiera sido que la base no es cuadrada, que es un rectángulo, bueno, ¿cómo calculo el volumen? Superficie de la base, me fijo en las 2 dimensiones que tiene ese rectángulo y lo que me da lo multiplico por la altura. Lo mismo si fuera un cilindro. Y si fuera una pirámide, igual, pero estaría multiplicada por un tercio. Igual, repasen todas esas formulitas y como esto lo van a hacer en sus casas, va a tener que estar perfecto para aprobar. Porque lo hacen en sus casas, con tiempo, con internet, con los libros, con el grupo de WhatsApp, con poder preguntarle a cualquiera.
no pueden entregar cosas que estén mal hechas, que estén desprolijas, no pueden nada. ¿Quedó claro, no? Porque se los voy a corregir, pero a full. Y si no está con prolijo como se pide, vuelve para que lo hagan otra vez. Bueno, vamos a poner el volumen de este cuerpo. Superficie de la base por la altura. Ahí ya está la expresión de la función que me da el volumen de esa caja. Yo decidí, ya que tenía un binomio al cuadrado, desarrollar ese cuadrado y después hacer la propiedad distributiva para que me quedara un polinomio de grado 3, que obviamente si me va a dar el volumen va a tener que ser de grado 3, pero si ustedes quieren empezar a trabajar, derivar así como está, también pueden. Yo decidí hacer esto en primer lugar, desarrollar el binomio al cuadrado y luego aplicar propiedad distributiva. Y algo más, puedo sacar factor común 4, ordenar el polinomio en potencias de mayor a menor para que quede todavía más simple. Entonces así solo tengo que derivar 3 términos. Si hubiera derivado la expresión que estaba al principio, tengo que aplicar derivada de un producto y de función compuesta. Bueno, una vez que tenemos la función que expresa el volumen de esta caja, como depende de una sola variable, vamos a derivar esa función. Entonces buscamos las derivadas, dejamos el 4 como constante y derivamos el polinomio que está dentro del paréntesis. Y todavía podemos seguir sacando factor común 3 en el polinomio que nos quedó derivado. Entonces nos queda un polinomio de grado 2 por una constante. Vamos a buscar las raíces de ese polinomio. Ahí les puse la resolvente y nos da 10 y 30. Estos dos valores, ¿qué son? 10 y 30, a ver. ¿Cómo se...? Bien, ¿por qué son puntos críticos? Porque la derivada en ese punto. Bien, y todavía no podemos determinar si son máximos, mínimos o qué le pasa. Bueno, la derivada es 0, muy bien. Entonces escribimos la derivada en forma factoriada. Cuando esto quiera andar, ahí está. Epa. 12, que es la constante que tenía delante, por x menos una raíz, por x menos la otra raíz. Cada vez que ustedes factoreen un polinomio grado 2, no se olviden de multiplicar por el coeficiente de la a, de la x al cuadrado, ¿sí? Porque muchas veces se olvidan ese coeficiente y después las cosas salen mal, como en el ejercicio de límite que estaba en la evaluación. Bueno, ahora vamos a ver si son máximos o mínimos. Así que borro esto, vuelvo a escribir la derivada. Igual que antes, este problema se los muestro con los dos criterios. Pero ustedes tienen que elegir uno solo. Pero sí tienen que hacer alguno de los dos, porque ustedes tienen que justificar que es un máximo o un mínimo. Si ustedes solo igualan a 0 y me ponen 10 y 30, está mal, son puntos críticos, no son ni máximos ni mínimos. Bueno, vamos con el criterio de la derivada primera. Como acá la derivada quedó como el producto de dos factores, hacemos siempre lo mismo. Ponemos en la recta los dos valores que hacen 0 y el signo de cada uno de los factores. Como a esta altura de las clases esto ya tiene que estar un poco más aprendido, un poco más ágil, lo pongo directamente, ¿sí? El signo de x menos 10 y el signo de x menos 30. Entonces, al saber el signo de la derivada primera, conozco cuando la función crece, decrece
y vuelve a crecer. Entonces, primero alcanza un máximo y luego alcanza un mínimo. El que le interesa al fabricante era el máximo. Así que el que nos va a interesar es 10. A ver, ¿qué pasa si lo hacemos con el otro criterio, el de la derivada segunda? Vuelvo a poner la expresión de la derivada, no la puse factoriada porque es más fácil derivarla como un polinomio. Dejo la constante, derivo el polinomio. Entonces la derivada segunda quedó 12 por 2x menos 40. Una vez que obtuve la derivada segunda, me fijo, ¿cuánto vale la derivada segunda en 10? Que era el primer valor que hacía 0 a la derivada primera. En ese valor dio un número negativo. Si da un número negativo, quiere decir que ahí va a alcanzar un máximo. Hago lo mismo con el otro valor, 30, que era el que hacía 0 la derivada primera, y ahí la derivada nos da positiva. Y como es positiva, quiere decir que va a haber un mínimo. Fíjense que de los dos criterios dio lo mismo, que va a alcanzar un máximo en 10 y un mínimo en 30. 10 es el valor máximo de la función. Mi pregunta iba más apuntada a que cuando uno dice el máximo, yo les dije, máximo, mínimo son puntos. Yo necesito las dos coordenadas, la de X y la de Y, y hasta ahora estamos con la de X. Por eso les dije, en X igual a 10 va a alcanzar un máximo. Yo todavía no sé cuál es el máximo, ¿sí? Sé que si corto 10 de cada esquina del cuadrado, voy a obtener un volumen máximo, que después lo vamos a hacer con la última pregunta. Bueno, entonces van a escribir que alcanza un máximo cuando X vale 10. Y responden, ¿no? Porque tengo un problema. Entonces siempre voy a escribir las respuestas como una oración. Bueno, entonces la altura de la caja, para que pueda contener la mayor cantidad posible de producto, tiene que ser de 10 centímetros. Porque si el cuadrado medía 60 centímetros, tengo que dar las unidades de la respuesta en centímetros. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Genial. Por lo menos alguien me habla, no estoy sola. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Cuánto material desperdicia? A ver, ¿qué harían ustedes para ver cuánto desperdician? ¿Qué plantearían? ¿4x? ¿Qué le cortamos a cada esquina? A ver, Martín, si lo podemos refinar un poco esto. Yo se lo dibujé en gris, lo que se corta, ¿no? ¿Qué le estoy recortando a cada esquina? Aparte me lo escribieron hace un rato en el chat. Ay, Tatiana. No, chicos. Contesten esta pregunta. ¿Qué le estoy cortando? Tengo una tijera. ¿Qué le corto al papel, al cartón, para armar la caja? ¿Qué figura corto? Un cuadrado. Un cuadrado. Entonces, lo que desperdicio es el área del cuadrado. No es 4x. ¿Sí? Por cada cuadrado tengo, en cada esquina, por eso puse 4, tengo 4 cuadrados del lado X. Entonces, como ya sabemos que X vale 10, en una esquina estoy desperdiciando 100 centímetros cuadrados, 10 por 10. Y como tengo 4 esquinas, desperdicio 400 centímetros cuadrados.
Y ahora, ¿por qué Gonzalo escribió por 6 ahí en el chat? Bien, porque este es el análisis en un cuadrado. Y en la plancha decía que se podían cortar 6 cuadrados. Entonces, en realidad, lo que se desperdicia son 2.600 centímetros cuadrados. Hasta podrían averiguar cuánto tenía originalmente el cartón, ¿no? Porque si eran 6 cuadrados de 60. Bueno, a ver, vamos entonces ahora por la última pregunta. ¿Cómo se pueden intercalar? No, que va a desperdiciar más material. Corta justo 6 cuadrados. Bueno, ¿cuál es el volumen de la caja? Ahora sí estaríamos buscando el máximo, ¿sí? Porque vamos a buscar el volumen de esa caja tipo clave. Es como si fuera esa figura del cuadrado, todas pegaditas, 3 y 3 debajo. Bueno, volví a escribir la expresión del volumen. 40, 40, 10. Ay, me mató. No, el cuadrado medía 60 centímetros. Tengo 3 cuadrados en una fila. Un cuadrado de 6 por 6, 3.600. Por 6, eso tiene que estar. La verdad que 40, 40, 10. Me mató. Bueno, vamos a ver cómo buscamos el volumen. Como sabíamos que valía 10, la X, hacemos las cuentas y nos da 16.000. Así que el volumen de esa caja es de 16.000 centímetros cúbicos. Cuando hacen geometría, chicos, siempre dibújense las cosas en el papel para poder entender qué estamos haciendo, ¿no? Porque dice que de esa plancha de cartón, si corto los 6 cuadrados, ese cartón también es cuadrado. Bueno, ¿se entendieron estos problemas? Tienen que plantearlos con cuidado, tienen que hacerse siempre una figura de análisis. Es muy probable que tengan que despejar de una ecuación para reemplazar en la otra. Hay que tener cuidado con estos problemas. Yo después les voy a dejar uno en un formulario para que lo vayan haciendo. Y se los dejo al final de todo, después que terminen con Laura. Una pregunta, ¿todos tienen GeoGebra? Vamos a definir ahora concavidad de una curva. ¿Ustedes tienen alguna idea sobre la concavidad? No, esa no tenía tapa, decía el enunciado. No. Si no, sí, estaba mal planteado. ¿Alguna idea con qué relacionan concavidad de una curva? ¿O no tienen ninguna idea? Pues yo creo que a veces lo dicen con alguna función en particular. ¿Y qué cosa? A ver, con la cuadrática. Porque había cuadráticas que, digamos, las ramas apuntaban hacia las Y positivas o hacia las Y negativas. Bien, bueno. Vamos a definirla formalmente con esa idea que ustedes más o menos traen, y esto va a ser para cualquier curva. Entonces, vamos a definir función cóncava hacia arriba o con concavidad positiva. Se puede decir de las dos maneras. Y decimos que una función es cóncava hacia arriba o que tiene concavidad positiva en un intervalo si la gráfica siempre está por encima
de las rectas tangentes. Bueno, ven ahí les dibujé una función, varias rectas tangentes, puedo seguir trazando rectas tangentes y la curva que está en rojo siempre va a estar por encima de esas rectas. Y con cavidad negativa cuando la gráfica esté por debajo de las rectas tangentes. Si lo hicieran con la x al cuadrado y menos x al cuadrado y ustedes van trazando rectas tangentes, va a pasar lo mismo. ¿Entendido? ¿Se acuerdan que en la otra clase estuvieron trabajando con unos formularios, algunas funciones, y tratamos de buscar alguna relación entre la derivada primera y la función? ¿Se acuerdan de eso? Que nos preguntamos como qué información nos da la derivada primera con respecto a la función. Bueno, ahora vamos a tratar de encontrar qué información nos da la derivada segunda con respecto a la función. Así que ahora en el chat yo les pongo un link a un formulario para que trabajen. Este es de Google. Me dicen si lo pueden abrir bien. Y quiero que trabajen con unas funciones que tienen allí. Vayan haciendo los gráficos en el GeoGebra o en lo que tengan y traten de completar lo que se pide para cada función. A ver si lo pueden hacer más o menos rápido. Cierro un poquito el audio para no molestar y vuelvo. Pero ustedes tenían ahí 4 funciones, ¿sí? Y en todas lo que tenían que hacer es fijarse dónde tenía concavidad positiva y dónde tenía concavidad negativa. Escribirlo como un intervalo. Y después de cada una de esas funciones tenían la derivada segunda. Y en esa derivada segunda fijarse los intervalos de positividad y negatividad. Y después ver si encontraban alguna relación entre esos intervalos. Tal vez tengas que revisar las cuentas, Gonzalo. Pero, ¿qué fue lo que pasó entre los intervalos de positividad y negatividad de la derivada segunda y los intervalos de concavidad positiva y negativa de la función? Bueno, vamos poniendo en común, chicos, esto. Yo no sé si están todos lentos o tienen problema de conexión. Bueno, la idea era eso, que vieran que los intervalos de positividad y negatividad de la función coinciden el lunes, profe. Miren, el lunes que viene es feriado. Después nos apuramos, pero bueno. Los intervalos de positividad y negatividad de la derivada segunda nos da información con respecto a los intervalos de concavidad positiva y negativa de la función. Emiliano, no, ¿dónde vamos a ir a festejar? ¿A la cocina? No podemos salir. Bueno, vamos a escribir eso entonces. Que si la derivada segunda es positiva en un intervalo, entonces la función va a tener concavidad positiva en el mismo intervalo. Y si la derivada segunda es negativa en el intervalo, ahí va a tener concavidad negativa en la función. Ven que esto es como, hay como cierto paralelismo con lo que hicimos el otro día de la derivada primera, ¿no? Que si era positiva la derivada primera, la función era creciente en ese intervalo. Y si era negativa, era decreciente. Si ahora miro la derivada segunda, me da información con respecto a la concavidad de la función.
A ver, algunas de las funciones con las que trabajaron, por ejemplo, tenían x al cubo más 1, ¿no? Esa función presentaba las dos clases. Una parte tenía concavidad negativa y otra parte tenía concavidad positiva. Eso lo pudieron ver, ¿no? Bueno, ese puntito en el cual la curva cambia de concavidad tiene un nombre particular. ¿Lo conocen el nombre? Los políticos lo dicen siempre, aunque nunca pasa las cosas que dicen. El punto en el cual la curva cambia de concavidad se llama punto de inflexión. Bueno, y ahora van a hacer otro ejercicio con otras funciones que es de manera similar. Van a graficarlas, van a fijarse si tiene puntos de inflexión o no. Y unos datos que les pido que completen. Por las dudas le voy a poner el link largo, como están todos con problemas. Hoy está todo complicado. Bueno, vamos, vayan haciendo ese. De las funciones que tienen que trabajar allí, tal vez la última es la que les cueste un poco más. Pero igual sigan el procedimiento si les cuesta ver en el gráfico si hay o no puntos de inflexión. Bueno, ¿estamos ya con ese ejercicio? Están todos con la última, la que les dije que les podía traer un poquito más de inconveniente. Bueno, miren, tal vez el gráfico esté un poco pegoteado, ¿no? Como angostado. Traten de hacer un zoom horizontal, ¿no? Como que muevan los dedos hacia derecha e izquierda, a ver si están con el celular. Igualmente, aunque no lo puedan determinar con exactitud, traten de ver esto en el gráfico. Seguro que hay una parte de la curva que mira hacia abajo, que parece como si fuera un pedacito de parábola, y hay otras partes que miran hacia arriba, ¿no? ¿Les pasó eso con el gráfico? Como que viene un pozo, sube y vuelve a tener un pocito. Bueno, ¿dónde les parece que cambia la concavidad? Estímenlo primero, después van a hacer la cuenta con la derivada segunda. Este se los puse a propósito, así. ¿Dónde más o menos les parece que hay un punto de inflexión? Tiene dos. Bueno, estamos medio, pero está cerca, pero digamos tibio, si fuera el juego del europeo. Bueno, hagan una cosa. Sigan haciendo la derivada segunda. Fíjense si hay algún punto en donde esa derivada segunda es 0. Que reinició la computadora, probó el teléfono con datos y sigue. Ay, pobre. Oh. No sé qué hacer, no sé ni qué decirle a pobre Díaz. Sí, Emiliano, vos, a ver, si mirás el gráfico, la parte central, ¿no? La función pasa por 0, 0. Hay una parte de la curva, la que pasa por 0, 0, que está mirando hacia abajo, ¿no? Y la parte simétrica con respecto al eje Y. Escúchame, Luana, decirle si puede hacer los ejercicios de los formularios, porque por lo menos va haciendo esas cosas.
Ah, ya entendí. Bien. Bueno, estamos terminando con esto. A ver, ¿cuántos respondieron? 2. Wow. Bien, Eduardo, te puedo entrar. Fíjate que no cambia de concavidad en 0, 0, ¿eh? En tal caso ese 0, 0 podría ser un máximo. No está cambiando de concavidad. Cambio de concavidad, piensen en la que hicieron recién, en x al cubo. ¿Tienen ese tipo de cambio? El pedacito de curva que pasa por 0, 0, ¿no se parece más a una parábola? Y si no, piensen en la definición. Piensen en las rectas tangentes a esa curva. Si la gráfica está por debajo, es cóncava hacia abajo. Bueno, con el último hubo problemas, ¿eh? Costó el último. Sería el punto medio entre un mínimo y el máximo. No tiene por qué ser el punto medio. Bueno, estimen ustedes cuál es el punto crítico. A ver, la pista sería, en las otras dos funciones, cuando reemplazaron en la derivada segunda por el valor de c, que era la abscisa del punto de inflexión, ¿cuánto les dio esa derivada? Y Gonzalo, me quedé pensando si tal vez esta función tiene esa simetría, si le pasa eso, pero no lo tomes como algo que va a pasar siempre, ¿no? Parece que no, que tendría que hacer las cuentas con esta función, pero igual no es. Bueno, la pista es, traten de buscar en qué puntos de la última función, esa que los marea, cuando la derivada segunda es igual a 0. A ver si eso les da alguna pista. Ah, -1. Bueno, ahora que sacaron eso, 1 y -1, vuelvan a mirar el gráfico. En esos puntos la función pasa a estar... Bueno. Entonces, ¿cuáles son los puntos de inflexión de esa curva? O por lo menos las X de esos puntos de inflexión. Ahí está. Vieron como una función que no es para nada complicada, porque es un polinomio, les trajo problemas, ¿no? Bueno, ese lo puse a propósito, porque a veces ustedes confían de más en los gráficos, ¿sí? Piensan que van a poder ver todo, y fíjense, acá les costó un montón ver dónde estaba el punto de inflexión. Por eso siempre tienen que estar apoyados con lo analítico. Y otra razón por la que elegí esa función es porque este es un polinomio que tiene todas potencias pares. Y tal vez uno esté tentado a pensar que si tiene potencias pares, no haya puntos de inflexión, porque lo puedo asociar con una parábola o quizá la cuarta, que también es como una parábola un poco más cerradita. Así que este estaba puesto a propósito, para que vieran estas cosas. Sin irme a una función súper complicada, un polinomio con dos términos. Ni siquiera fui mucho más allá. Bueno, en general, ¿qué les pasó? Que donde había un punto de inflexión, la derivada segunda les dio igual a 0. Les pasó con la de x al cubo más 1, la de menos x al cubo más 1. Así que vamos a escribir que si uno ya sabe que es un punto de inflexión, entonces la derivada segunda en el c va a valer 0. Lo que no es cierto es al revés. Esto también hay como un paralelismo con lo que hicimos el otro día, que si sabíamos que había un valor extremo, entonces la derivada primera era 0.
Pero si la derivada primera era 0, no era seguro que hubiera un máximo o un mínimo. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Si uno ya sabe que es un punto de inflexión, seguro que la derivada segunda en la x de ese punto va a dar 0. Pero al revés no es cierto. Pero en los ejercicios también ustedes averiguaron cuánto valía la derivada tercera, la otra derivada. Y me imagino que las derivadas terceras les dieron todas distintas de 0. Así que como condición suficiente es que la segunda derivada sea igual a 0 y que la tercera sea distinto de 0. Si pasa eso, entonces el punto CF de C va a ser punto de inflexión. Este después lo vamos a como generalizar con otro tipo de funciones. ¿Y sabes lo que puedes hacer, Juan? Graficate o, no sé, imagínate o poner el dedo, estás con el celular haciendo los gráficos. Vos podés poner un dedo como si fueran las rectas tangentes y andar la compu, el dedo cerquita de la compu. Andá deslizando tu dedo derechito como si fuera la recta sobre ese pedacito de curva. Y fíjate si en algún momento el gráfico dejó de estar debajo de las rectas tangentes. Usando la definición. A veces, chicos, también pasa que ustedes hacen las cuentas, encuentran el punto de inflexión, y cuando hacen el gráfico, ese cambio de concavidad no es muy marcado, no se ve tanto. Es como que uno tendría que hacer mucho zoom para apreciar ese cambio de concavidad. Por eso siempre hay que basarse en el desarrollo analítico, en la justificación de las cosas que hacen. Los gráficos son todos muy lindos, pero bueno, cuando a medida que se complican las funciones, que dejaron de ser solo una logarítmica, solo una exponencial o un polinomio sencillito, se puede complicar. Entonces no van a partir de gráfico, va a ser al revés. Bueno, y podemos resumir cómo hacemos para determinar si es un punto de inflexión. También, forma de trabajar similar a lo que hacíamos con la derivada primera, solo que lo hacemos todo con la derivada segunda. Si hay un punto en el cual la derivada segunda es 0, a la izquierda de ese punto la derivada es negativa y a la derecha positiva, hay un cambio de concavidad, entonces va a haber un punto de inflexión. Y lo mismo si la derivada segunda es 0 y la derivada segunda es positiva a la izquierda y negativa a la derecha. Va a haber un punto de inflexión. Cuando ustedes se arman la tabla encuentran, por ejemplo, dos puntos en los cuales la derivada segunda es 0 y les dan estos signos. Bueno, donde es negativa es cóncava hacia abajo o concavidad negativa, donde es positiva es cóncava hacia arriba, entonces como hay cambio de concavidad hay un punto de inflexión. Y en la otra opción, en el punto C2, está marcado cuando cambia de positivo a negativo. Si alguno cursó conmigo, yo siempre le suelo decir carita triste, carita feliz, porque esta representación me hace acordar a caritas, con un solo ojo, pero caritas al fin, así que también se las dibujé con caritas, ¿sí? Si pasan de carita triste a carita feliz, hay un punto de inflexión, o si pasan de carita feliz a carita triste, también va a haber un punto de inflexión. Y en el caso que la función tuviera algún punto de no derivabilidad, como marcamos en la clase anterior, pueden usar también este criterio, solo que no es un punto en el cual la derivada segunda sea 0, es un punto en el cual la derivada segunda no existe. Con todo esto,
lo que vimos en la clase anterior, lo que terminamos de ver ahora, más todo lo que venimos viendo desde el principio de clase, se arma un lindo combo que es el estudio de función completo. Ese estudio de función completo es uno de los puntos de la evaluación número 2, junto con el problema de optimización. El estudio de función completo vamos a hacer un ejemplo en la clase siguiente. Yo igual les voy a dejar unas tareas para poder retomar el miércoles y luego hacer un estudio de función. Tienen que involucrar todo, sacar dominio de la función, las raíces, donde corta el eje Y, intervalos de positividad y negatividad de la función, si es par o impar, si tiene asíntotas, si presenta algún punto de discontinuidad y clasificarlo. Todo eso es lo que habíamos visto en las unidades anteriores. Y luego viene lo que empezamos a ver la clase pasada, intervalos de crecimientos con máximos y mínimos, y lo de hoy, intervalos de concavidad positiva y negativa más puntos de inflexión. El gráfico y la imagen de la función. Todo juntito en un lindo combo por 50 pesitos más, como hacen los avisos. Chicos, lo van a hacer en su casa esto. Se los digo de nuevo, se los dije hace un rato. En sus casas. Donde ustedes tienen toda la información a su disposición. Todo. Tienen libros, internet, videos. Como no escuchan a mí, van a mirar otro video. Se consultan. No pueden entregar algo mal hecho. Profe, ¿no es derivada tercera I? No, este lo clasifico con la derivada segunda. A derecha e izquierda, cambio de signo. Si querés buscar la derivada tercera, como hiciste en el ejercicio de recién, te fijas que sea distinta de cero y nada más. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer algún problema y algo de esto. Como ven, es un lindo combo. Tienen que hacer todo bien, prolijo. Vayan practicando los ejercicios que tienen ahí en la práctica. ¿Estamos? Mucha información hoy, ¿no? Como todas las clases.